Hola chicos, bienvenidos a nuestra clase de matemáticas. En esta ocasión daremos un repaso general de los temas que hemos visto, de los que hemos estado transmitiendo, con motivo de que el próximo 1 de junio a las 11 de la mañana tendremos nuestra evaluación de los temas que hemos visto. Vamos a recordar de manera general los temas que hemos estado enseñando. El primer tema que vimos fueron expresiones algebraicas. Recordemos que en matemáticas algo que nos va a servir y que nos puede ayudar mucho para resolver los ejercicios es poder comprender a través del concepto qué es lo que significa para que pueda yo resolver los ejercicios. Recuerda, expresiones algebraicas es la combinación en matemáticas de números, letras, símbolos y operaciones, que producto de ello nosotros tendremos un resultado. Para poder entender esto un poco más claro, podemos hacer una tabla donde podamos nosotros expresar algo numérico combinado también utilizando un lenguaje verbal y un lenguaje algebraico. Por dar un ejemplo, en lenguaje verbal podemos decir un número cualquiera, 3. En el lenguaje algebraico no vamos a utilizar el número 3, vamos a utilizar una literal. Una literal son las letras del alfabeto en las que podemos nosotros representar valores. Entonces podemos nosotros, este número 3 de forma verbal, lo podemos representar algebraicamente con la letra A. Entonces diríamos que verbalmente este número es el 3 y algebraicamente es la letra o la literal A. Siguiente ejemplo, el doble de un número. Verbalmente lo tendríamos que escribir 2 por 3. Siguiendo el número que anteriormente habíamos utilizado. Si a mí me pidieran el doble de un número, ¿cómo lo escribiríamos? Sería dicho de esta manera: 2 por 3. No me está pidiendo el resultado, me está pidiendo que yo exprese verbalmente cómo puedo ejemplificar el doble de un número. El número anterior que utilizamos fue 3. Expresado verbalmente, el doble sería 2 por 3. Algebraicamente, el número anterior fue A. El doble sería escribir 2A. De esta manera nosotros vamos entendiendo un poco más claro el concepto de expresiones algebraicas para que posteriormente podamos resolver ecuaciones matemáticas. Nuestro segundo tema que vimos en clases fue conversiones. Una definición de conversión es la transformación de un valor numérico a otro valor numérico, pero sin olvidar las medidas de conversión también. Te doy un ejemplo. Vamos a convertir una pulgada a centímetros. ¿Qué es lo primero que me va a ayudar a mí? Saber cuánto equivale a una pulgada en centímetros. Si tú investigas, vas a encontrar que una pulgada es igual a 2.54 centímetros. Entonces sería lo mismo llegar a una ferretería y decir, me da un clavo de 2.54 centímetros, a decir también un clavo de 1 pulgada. Es lo mismo, lo único que cambia o transforma es el valor en la que yo lo estoy utilizando. 1 pulgada, 2.54 centímetros. Te pongo un ejemplo, vamos a convertir 10 pulgadas a centímetros. ¿Qué es lo que tendría yo que hacer? Una simple y sencilla multiplicación. Multiplicar esas 10 pulgadas por el valor que implica 1 pulgada en centímetros. Entonces, si multiplicamos 10 por 2.54 centímetros, vamos a tener que 10 pulgadas es igual a 25.4 centímetros. ¿Qué quiere decir esto? Que cumplimos lo que el tema dice, conversiones. Una conversión es la transformación de un valor numérico a otro valor numérico, pero considerando también la unidad de medida. Una es pulgada, otra es centímetro. Nuestro siguiente tema que vimos en clases fueron ecuaciones. ¿Qué es una ecuación? Una ecuación es la igualdad de términos conocidos o términos desconocidos, que también pueden ser representados por literales. Te pongo un ejemplo de una ecuación. X más 7 es igual a 21. Por lógica, en esta ecuación de primer grado, me toca saber cuánto vale X o qué valor tiene esta literal. Si yo sé que X más 7 es 21, por lógica,
yo lo único que tendría que hacer es una resta y saber que aquí es 14 más 7, completando esto me da 21. Pero hay un procedimiento que a mí me va a ayudar para poder ir practicando ecuaciones para que cuando yo llegue a poder resolver alguna ecuación más compleja, yo sepa el proceso para poder llegar a ese resultado. Entonces, el procedimiento correcto para poder resolver ecuaciones desde más sencillas a más complejas es el siguiente. X más 7. Lo que vamos a hacer es agrupar términos. De un lado números, de otro lado literales. Entonces decimos que X lo vamos a dejar del lado de nuestra pantalla a mi mano izquierda. Y el número 7, X es igual a 21, y este valor 7 lo vamos a pasar del otro lado, agrupando números con números. Pero pon atención, este 7 está positivo. Cuando yo voy a hacer este cambio, este 7 va a cambiar de signo, ya no va a ser positivo, va a pasar restando. Entonces, si aquí está positivo, aquí va a ser negativo. Entonces quedamos que X es igual a esta resta, 21 menos 7 es igual a 14. X vale 14. Lo primero estaba correcto, pero esto te va a ayudar a ti para que vayas aprendiendo a despejar literales y a saber el procedimiento para encontrar el valor de cada una de las literales en ecuaciones. Ecuación es una igualdad, entonces vamos a poder comprobar si este valor es correcto. Vamos a escribir nuestra ecuación como es: X más 7 es igual a 21. Esta será nuestra comprobación. Entonces vamos a poner aquí sustitución. Ya sabemos cuánto vale X. X vale 14. Entonces vamos a sustituir X por lo que vale 14 más 7 es igual a 21. Si tú haces esta suma de este lado, 14 más 7 es igual a 21. Esto es igual a 21. Entonces, la ecuación es una igualdad y aquí comprobamos que nuestro resultado es el correcto. Siguiente clase que vimos, tema que vimos en clase. El siguiente tema que vimos fue áreas y perímetros. Esa fue nuestra clase número 4. Y la clase número 5 tiene mucha similitud, hablando de áreas de triángulos. Muy bien, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a dibujar un triángulo. Utilizaremos un triángulo equilátero. Aquí está. Este es nuestro triángulo equilátero. Para dar respuesta al primer tema, áreas y perímetros, vamos a entender qué es el área y qué es el perímetro. El perímetro es todo el contorno de una figura geométrica. Todo esto que estoy señalizando con este color es el perímetro. Es la suma de todos los lados de esta figura. Triángulo. ¿Por qué triángulo? Porque esta figura geométrica tiene 3 lados. ¿Cuál es la fórmula para encontrar este perímetro? Supongamos que este triángulo tiene 14 centímetros de cada lado. Entonces, si hemos dado un valor de 14 centímetros, estamos hablando entonces que este triángulo tiene un nombre. Si lo clasificamos por sus lados, este es un triángulo equilátero. Para calcular el perímetro, sabiendo que el perímetro es el contorno, nuestra fórmula será la siguiente. Perímetro es igual a lado más lado más lado. Cada L representa uno de los lados del triángulo. Perímetro es igual a, vamos a sustituir cuánto mide cada lado. 14 más 14 más 14. Perímetro es igual a 42 centímetros. Ojo, cuando hablamos de perímetro, la unidad de medida solamente va a ir, si estamos hablando de centímetros, solamente es centímetro, no lleva ningún exponente. Entonces, para calcular el perímetro de toda figura geométrica es solamente sumar sus lados.
en este ejemplo, tenemos que este triángulo equilátero mide de perímetro o de contorno 42 centímetros. ¿Y qué es el área? El área es todo el espacio que se ocupa dentro de la figura geométrica. Esta es el área. Para calcular el área de este triángulo, yo tengo que utilizar esta fórmula. Área es igual a base por altura entre 2. Esta será mi fórmula para calcular el área de lo que ocupa este triángulo internamente. Sustituimos valores. Área es igual a base. La base es 14 centímetros. Pongamos atención aquí. La altura no es 14 centímetros. Todos sus lados miden 14 centímetros. Para que yo pueda resolver el área de un triángulo, yo tengo que trazar con las medidas que se me dan para que yo pueda saber cuál es su altura. La altura siempre será de un triángulo el punto más alto, aquí, a donde toca la base del triángulo. Para esto, entonces, yo tendría que trazar mi triángulo de las medidas que me dan. Y cuando yo mido mi punto más alto a la base de este triángulo, yo voy a tener un valor de 12 centímetros. Entonces, la altura de este triángulo no es 14. La altura de este triángulo es 12 centímetros. Probablemente tuviste algún detalle en tu resultado en el ejercicio anterior que calificamos por esto, porque consideraste tú 14 centímetros. Para yo encontrar la altura, o para que tú encontraras la altura, debiste de haber trazado con las medidas del video el triángulo que se pedía. Sustituimos 14 por 12 entre 2. 14 por 12 entre 2. Área es igual a multiplicar 14 por 12, 168 centímetros. Pongamos atención, estamos calculando área, no perímetro. Entonces, en área, nosotros también vamos a multiplicar la unidad de medida. Y la unidad de medida es centímetro. Centímetro por centímetro, centímetro cuadrado. Eso también calificaremos en la evaluación. Entre 2, entonces queda área es igual a dividir 168 entre 2 y nos da un valor de 84 centímetros cuadrados. Este es nuestro valor. Entonces, de esta manera, nosotros hemos dado un repaso general a los temas que hemos estado enviando. Te recuerdo, el 1 de junio a las 11 de la mañana tendremos evaluación. En breve te enviaré un cuestionario que te va a ayudar para que tú puedas practicar o trabajar todo lo que probablemente venga en tu examen. Recuerda, el punto decimal, las medidas, los resultados, las operaciones, todo es importante en matemáticas. Toma tu tiempo y hazlo de manera tranquila para que tu resultado en calificación pueda ser muy bueno. Nos vemos la próxima.